buen amigo que nos tenía un poquito abandonadas. Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, quien es docente universitario, ingeniero químico, fue ministro de Salud también, y creo que lo tiene la carraspera un poquito afectado, Camilo. Aquí está el clima siempre variable, pero estoy bien. No, Un saludo para ustedes. no se preocupe, que creo que eso es en todo el planeta, que hay esas variaciones climáticas que a veces nos afectan un poco. Camilo, quería hacer un balance con usted de la situación con la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, que desde la perspectiva, desde afuera al menos, pareciera estar pendiendo de un hilo. Pero ¿cómo ve usted la situación? Pues la verdad que eso de la paz, salir de estos rezagos de una guerra de 60 años, pues es solucionar crisis todos los días, ¿no? No es un proceso, no es un proceso tranquilo, ni tampoco pues sin sobresaltos. Y en este momento pues estamos precisamente en una experiencia de buscar simultáneamente en diferentes escenarios el superar violencias, no solamente violencias del conflicto armado, sino violencias asociadas de gran envergadura. Y en eso, pues la estrategia del gobierno, pues no solamente son diálogos con actores armados, sino también implementación de los acuerdos firmados en el pasado, sobre todo en los llamados acuerdos de La Habana, y desarrollar un programa de transformación, es un programa progresista de bienestar para las comunidades. El nombre de la paz es la realización de los derechos humanos, económicos y sociales. Entonces, ese complejo en eso se está, con sobresaltos de todos los días. En este momento tenemos una situación muy difícil por el estancamiento de las conversaciones en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Están buscando caminos para recuperar esa senda y se han instalado otras mesas, con la llamada segunda maquetaria que encabeza Iván Márquez, grupos como comuneros, las llamadas disidencias post-FARC de Estado Mayor, que también, y esos procesos se marchan de manera desigual, sin renunciar a lo que es fundamental, y es el empoderamiento ciudadano por la paz, que es digamos, lo que define si vamos a transitar definitivamente al post-conflicto o si se nos va a prolongar esta situación de violencias fraccionadas que tenemos actualmente en Colombia. Ahora, la violencia entendida como estas manifestaciones de grupos armados que venían desde hace décadas, en algún momento tuvieron un ideal político, yo hoy lo pongo en duda, pero también hay otros grupos criminales dedicados a la actividad criminal. Y hay el otro sector de descontento que pudiera derivar en violencia. ¿Cómo ve esas situaciones? Pues sí, aquí hay un fenómeno de lo que se ha llamado sucesores o herederos del paramilitarismo, con nuevas recomposiciones armadas que mantienen una presencia. Eso no ha podido ser contenido. Hubo una desmovilización en el año 2005, pero pues tenemos que 20 años después, o casi 20 años, pues hay una reconfiguración con influencias en muchas partes, sobre todo en el norte del país, de la frontera con Panamá a la frontera con Venezuela. Toda la región Caribe está muy impactada por esas mafias, por grupos armados que han cumplido un papel, digamos, de violencia muy de control y de parapolítica, de relación con muchos poderes económicos. Y eso persiste. Realmente la estructura mafiosa armada del mayor impacto en la realidad de Colombia, ¿no? Pero también están otras dinámicas de violencia urbana. En este momento no tienen las características que presentaron en el cruce de siglos en ciudades como Medellín, como Cali, como en la área de la costa Caribe, en Cúcuta,
tenemos ese fenómeno de ese nivel cuando los grandes carteles de Pablo Escobar, el cartel de Cali, los carteles de la costa, pero sí hay unos nuevos fenómenos de violencia dinámica, de violencia urbana, de violencia común, que son otro fenómeno, es un fenómeno muy asociado a la, digamos, a la falta de oportunidades, a la falta de empleo formal, a toda la sin salida de muchos sectores de la sociedad, la desigualdad, están asociados a eso y se expresan pues en muchas formas de criminalidad que generan una percepción de inseguridad en las grandes ciudades, extorsión, robos callejeros, pero es una dinámica muy diferente a la de las confrontaciones armadas de finales del siglo pasado, en que tuvieron en los escenarios urbanos grandes repercusiones. Entonces hay una mutación. Yo diría que Colombia ha pasado de un conflicto y de violencias de alta intensidad a una situación de violencias fraccionadas, localizadas, de conflictos armados fragmentados, con indicadores en muchos sentidos menores en cuanto a impactos fatales. Los indicadores, por ejemplo, la tasa de homicidios en el país, pues hay una caída tremenda desde lo que presentaba en la década pasada a lo que pasa ahora. Lo mismo en el conflicto, fenómenos como el secuestro, desaparición forzada, el mismo desplazamiento que no ha dejado de tener problemas, sobre todo en la costa del Pacífico, tiene una manifestación menor en este periodo que en periodos anteriores. Y podríamos decir que estamos en un escalón más bajo, pero de todas maneras con violencias recurrentes y unas mutaciones a violencias de menores características políticas y de mayores características de lucro. Esa es como la transformación, sin que esto niegue la presencia de algunos grupos con sentido rebelde. Pero sí, el fenómeno más extendido no es el de la rebelión. En Colombia no hay un movimiento armado en lucha por el poder del Estado o por el que amenace pues el gobierno o que esté en una confrontación como estrategia con las fuerzas militares. Eso que se presentó antes de la dejación de armas y de la desaparición de las FARC no es el panorama actual. Si uno ve las noticias de todos los días, por supuesto que parece que estuviéramos como en el Medio Oriente o en Ucrania, un mapa de noticias y noticias y noticias, pero es un fenómeno distinto, ya mirándolo en detalle. Sí sabemos que es una situación grave que tiene que tener una respuesta, por eso la política de una paz grande, integral, total, como se quiera llamar, pero que pues la idea de que Colombia está en el torbellino de la guerra y que esto se desmadró y que el gobierno perdió el control y que por lo tanto se necesita que suba un gobierno de derecha, como está sucediendo en muchos países, yo creo que forma parte de un discurso ideológico opositor a perspectivas progresistas como las que se están dibujando en nuestro país. Estamos conversando con Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Justamente esta organización ha venido haciendo seguimiento a los ataques a líderes sociales en distintas regiones de Colombia. ¿Qué balance hace de esa situación particular? Pues en la situación de líderes sociales pues sigue siendo una situación problemática. El año pasado, 2023, al final del año, se presentó una cifra elevada de 189 líderes asesinados. Esto es diferente del homicidio común. Son líderes sociales reconocidos por organizaciones que cumplen un papel en sus territorios y son asesinados en virtud de su función de organización y de cohesión social. Ya a la altura de octubre de este año llevamos 119, es una cifra muy alta, pero al mismo tiempo vamos a decir que vamos a terminar el año con una cifra menor. Esto, en medio de tanta conflictividad, yo creo que hay que señalarlo, lo mismo que firmantes del acuerdo de paz, que ha habido una cruzada terrible de asesinatos, más de 460 asesinados de los que firmaron la paz y se han comprometido con una actividad política en la legalidad. También hay una alerta sobre eso en todos los sectores, el gobierno mismo, y podríamos decir que sí hay un ruido, que son situaciones dramáticas. Antes teníamos
asesinato por dos asesinatos casi por semana, cosa terrible a finales del año antepasado, y ahora pues, la situación se ha contenido. Hay un mayor compromiso del gobierno con la protección a los firmantes, con muchos vacíos en esta materia, y sobre todo pues, necesidad de una política más integral de implementación de los acuerdos, pero también podemos decir que allí hay algunos signos, por lo menos de reconocimiento al papel que están haciendo ellos, porque es que la estigmatización ha sido la constante. Por supuesto que es una reivindicación de las víctimas y de la sociedad, que quienes han participado por décadas en una guerra que ha producido tantos muertos, pues tienen que rendirle cuentas a la sociedad. Pero el proceso de paz implica no la lapidación de los que firmen el acuerdo de paz. No significa recuperar una justicia punitiva de aquella que dicen que la solución para la sociedad en su futuro es el castigo y el dolor ejemplar para quienes han hecho daño en medio de un conflicto en el cual ha sido un conflicto de partes, porque es que aquí hay un desequilibrio tremendo. Hay una lapidación en curso contra quienes firmaron el acuerdo de paz, pero hay una omisión, una impunidad completa frente a quienes estuvieron en la guerra, en el otro lado, generando dinámicas que en definitiva fueron fundamentales para que este país, en todo un periodo de guerras que se están conjurando, tuviera 700.000 muertos, según la Comisión de la Verdad, y solamente en el último periodo, en el año de los años finales de los 80, con la firma del acuerdo, pues cerca de 400.000 víctimas fatales, y para no contar los 10 millones de víctimas por desplazamiento y otras causas. Entonces aquí tenemos una asimetría que ha sido base de una estigmatización, y eso, pero en este momento hay por parte de la sociedad, del gobierno, yo creo que hay una visión diferente. No de que los que firman la paz lo que tienen que hacer es condenarse y estar pues permanentemente sometidos a una destrucción ética y de todo tipo, sino que es una incorporación política y social, es una reconciliación que además no es solamente frente a los estados en armas, sino frente a los detentadores del poder que fueron fundamentales en las dinámicas de guerra y que ha sido en la defensa de un sistema y en la lógica de acaparamiento y de acumulación mediante la violencia desde el poder. Este ha sido eso fundamental en estas guerras en Colombia. Yo creo que es muy importante porque esas cifras no son simplemente como un registro de números, bajaron 20 muertos, pero digamos 120, ¿no? Eso no es la lectura. La lectura es que tiene que haber un cambio de mentalidad en este país y no vamos a poder cerrar este conflicto. Nosotros no podemos ofrecer desde la sociedad, desde el gobierno, a los diferentes grupos que persisten en violencias por muchas razones, que la única salida es la liquidación, la extradición de sus territorios, la destrucción moral, política. Eso hubiera sido imposible en cualquier parte del mundo donde han presentado conflictos, en Salvador, en Guatemala, en Irlanda, en Filipinas, en tantas partes, hubieran sido imposibles. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Camilo, quisiera, agradecerle siempre su disposición a conversar con nosotros y qué futuro le ve a los distintos diálogos que ha establecido el gobierno. Yo creo que hay una enorme expectativa sobre la posibilidad de que se retomara el diálogo con el ELN, pero también está abierto un diálogo con las disidencias de las FARC. Ha habido algunos acercamientos con el Clan del Golfo, que es un grupo criminal, pero que también ha incluso ellos manifestado. Hay un grupo que, si no recuerdo mal, se llama las Autodefensas Gaitanistas, que también ha mostrado disposición a sentarse, a conversar para cesar la violencia armada. Sí, se están desarrollando algunos de esos procesos, algunos a nivel local, como los de comuneros
la Sierra Nevada, otros como Neros del Sur en la frontera con Ecuador, en Nariño. Se ha retomado, se ha instalado una mesa con la llamada Segunda Marquetalia. Continúa un proceso con el Estado Mayor, los sectores que reiteraron su compromiso con la mesa. Estos procesos siguen andando, son búsquedas desiguales por características regionales y historias políticas, pero siguen andando esos procesos, y pues la idea es que algunos de ellos se logren materializar durante este gobierno, y otros, de todas maneras, den pasos tan importantes que muestren una posibilidad, una irreversibilidad hacia el inmediato futuro. Son apuestas distintas, pero yo creo que no se puede renunciar. Con las dificultades que hay, las diferencias de organizaciones, de persecuciones, de situaciones, de violencias, no pueden nunca llevar a claudicar en el propósito de trabajar la paz y utilizar el diálogo como el mejor instrumento. El mejor instrumento no es la guerra, es el escalamiento de confrontaciones armadas. En este mundo que va pues para ya, estamos pues ya entrando en la Tercera Guerra Mundial. El Papa dice que ya estamos en esa guerra, en este mundo de guerras y de disputa de territorios, de geopolítica, de la muerte. Yo creo que es fundamental que en nuestros países, y en Colombia en particular, persista, no se decline de ninguna manera la bandera de la paz y de la búsqueda de las soluciones negociadas. Bueno, y nosotros hacemos votos desde aquí porque eso sea así. Camilo, creo que Colombia y el continente se merecen una paz duradera, una paz para el crecimiento, para el desarrollo de nuestros pueblos. Un abrazo desde Caracas. Bueno, un gran saludo también. Hasta luego. Era Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ de Colombia. Él es un ingeniero químico, profesor universitario, fue ministro de Salud en Colombia desde el 90 al 92. Nosotros a esta hora nos toca culminar nuestro espacio, no sin antes recordar que